¿Cuál sería la receta perfecta para el desastre? Un fandom constituido desde antes del debut por un programa de supervivencia, en una cadena televisiva que sabemos muy bien que le encanta hacer ediciones malvadas. Una competición estresante y pesada para adolescentes que aspiran a ser idols, pero que no solo deben competir en equipo, sino que deben eliminar a sus compañeros que creen no dieron la talla en sus actuaciones, agregándole el extra de que algunos de esos participantes son extranjeros y por lo tanto los televidentes coreanos son más agresivos y críticos con ellos. Bueno, eso es precisamente la receta perfecta para que el odio hacia Nikki de ENHYPEN comenzara, pero no solo el odio, sino también algo más, un amor, o mejor dicho, obsesión y sexualización de parte del fandom hacia un menor de edad, que solo debutó a los 14 años y a quien muchos conocieron cuando estaba en el programa de supervivencia Island. Como en Jin, fandom de ENHYPEN, y alguien ya adulta que tiene una perspectiva más crítica y menos hormonal de los grupos de chicos, me parece preocupante muchos comportamientos que algunos Engines tienen con ellos. Pero hoy vamos a hablar de quien recibe más odio y amor enfermizo de todo el grupo, Nikki. Volvamos al inicio de todo esto. Island fue un programa de supervivencia de Mnet que inició en plena pandemia en junio de 2020 y terminó en septiembre del mismo año. Tuvo solo 12 episodios, pero incluso con solo los 3 primeros, Nikki ya estaba siendo afectado por el Evil Edit, que todos conocemos suele hacer Mnet. Aclaremos que Nikki nació el 9 de diciembre de 2005, por lo que en ese momento tenía 14 años. Estaba iniciando su adolescencia, recién formando sus valores y principios, una edad complicada por las hormonas, donde algunos adultos ya te consideran alguien grande y en el mundo del entretenimiento coreano eres un trabajador más que debe esforzarse. Infancia, adolescencia, diversión, ¿qué es eso? En el mundo del K-pop lo importante es producir dinero cuanto antes. Mientras más joven seas, mejor. Más fácil manipularte, te quejarás menos, estudios no los necesitas. Solo debes trabajar para una empresa y aunque tu sueño y pasión sea la música, el canto, el baile, explotarán tu sueño para llenarse sus bolsillos. Claro que sí. ¿A qué viene todo esto? Pues que en el dichoso programa, en el primer episodio, se ganó el lugar de estar en los dormitorios lujosos por demostrar su talento en el baile y su presencia escénica. Esto no tiene nada de malo, pero los que no estaban a la altura debían practicar en otro lugar, no tan bonito y grande, llamado Ground. Además, volvían a sus casas a dormir y debían regresar para ensayar. Nikki llegó a Island junto con Taki, otro japonés de su edad, y se notaba que tenían una linda amistad, algo que amaron los televidentes y que poco les duró, debo decir, pues Nikki votó para que Taki fuera a Ground, ese lugar no tan bonito, y que si estabas ahí, no tenías oportunidad de debutar. Esto provocó que muchos se fueran contra Nikki, ignorando las razones que tuvo este al decidir aquello, pues como su amigo, él creía que Taki debía esforzarse más para mostrar su talento, y por eso pensó que al enviarlo a Ground, podía hacer que su amigo se esforzara más. Personalmente, la primera vez que vi este episodio y la situación, también malinterpreté a Nikki, pero al verlo por segunda vez, pude entender su lógica. Todo esto debido a cómo Mnet editó el episodio para crear más llama y que Nikki quedara mal. Realmente yo sí le veo sentido, porque no es como si Taki no pudiera salir de Ground. Si se esforzaba y realmente tenía talento, podía salir fácilmente de ahí, así como Sonu lo demostró muchas veces. Bueno, siguiendo con ese problema, ya en el episodio 2 vimos que Taki no tuvo problema por la decisión de Nikki. Entonces, si el pequeño Taki no estaba ofendido por su amigo, ¿por qué los espectadores seguían criticando y enviando odio a Nikki? Pues porque en el episodio 3 Nikki fue enviado a Ground y Taki salió de allí para ir a Island, los dormitorios son lujosos, solo que las cámaras enfocaron o hicieron ver que Nikki no estaba feliz por eso, dando a entender que él no creía que su amigo fuera mejor que él y que él mismo no merecía ir a Ground. Miren, creo que todos nos hemos sentido así en algún momento, que creemos injusto cierto trato incluso con amigos. Si ellos los tratan mejor y a ustedes mal cuando sienten que no lo merecen, es comprensible porque todos tenemos amor propio, duele en el ego e incluso podemos tener cierta envidia, pero es algo incluso normal en la adultez y mucho más en la adolescencia, donde la inteligencia emocional recién se está construyendo, donde aún estás conociendo el mundo. Por eso mismo, este programa me pareció criticable. Eran adolescentes, pero los productores, los de Mnet, los espectadores y el público general los veían como adultos comportándose inmaduramente, cuando eran inmaduros.
pero no porque quisieran, sino porque es normal en esa edad. La madurez y la inteligencia emocional se desarrollan incluso en los adultos, o es que sus padres siempre actúan correctamente. Pues no, menos unos adolescentes estresados en un programa de supervivencia donde los obligan a votarse entre ellos según la subjetividad de cada uno. Porque seamos sinceros, los que vimos el programa muchas veces estuvimos en desacuerdo sobre las veces que votaron por algún Islander para irse a Ground. Retomando el asunto con Island, fueron más ocasiones en donde Nicky fue criticado, pero todas esas veces fue él siendo inmaduro y quizás algo egoísta por no trabajar en equipo, por lo menos no de la manera que el público quería, agregando que Nicky en ese tiempo no manejaba mucho el coreano y es introvertido, por lo que socializar no le fue tan bien, y fue una de las razones para que lo criticaran tanto. No es como si fuera un participante de 20 años, incluso Jisung en el programa tuvo dificultades para llevar el trabajo en equipo, y él era uno de los mayores. Como sea, Island fue una etapa oscura y no grata para Enhypen, e incluso desean que no vean el programa si los nuevos engines no lo han visto. Pero aunque yo respeto ese deseo de ellos, creo que es bueno ver el programa desde una forma crítica, no romantizarlo ni verlo como algo divertido, porque realmente ellos pasaron por cosas muy desagradables. Incluso hubieron roces con otros Islanders que obviamente no debutaron con Enhypen, pero con los que ahora son amigos y se llevan bien. Es decir que probablemente sí tuvieron problemas con ellos, pero los arreglaron, o quizás entendieron que el estrés y el programa mismo fueron factores importantes para detonar estos problemas. Ya habiendo abordado la etapa de Island, pasemos a luego del debut. Enhypen tiene un reality show llamado End O'Clock, donde poco a poco han ido mostrando sus personalidades, aunque en un principio sí se vieron más cuidadosos al mostrar cómo eran. Este programa, que pueden verlo en YouTube, comenzó en junio de 2021 y sigue actualmente, por lo que en ese momento Nicky y otros integrantes aún eran menores de edad, especialmente Nicky, quien tenía 15 años, para aclarar, pues creo que la edad muchos engines la olvidan. Y sí, porque el problema de odio hacia él puede haber comenzado con los televidentes y público en general, que no se volvió engine, pero los que hicieron que la bola de nieve creciera fue el mismo fandom, mejor dicho parte del fandom. Y no me gusta señalar con el dedo, pero he visto tantas cuentas de redes sociales, en YouTube, en Twitter, en TikTok, donde, ¿adivinen qué? Sí, el odio viene la mayor parte de los CCNs de Suno. Y sí, CCNs como definición de fans obsesivos y con problemitas, porque los que somos realmente fans de Suno y del grupo, ni se nos ocurriría atacar a uno de los integrantes si no ha cometido un delito o algo grave, y menos si es un menor de edad de solo 15 años, un extranjero que recién se está adaptando a la cultura coreana y que está pasando por una etapa hormonal, donde recién se define la personalidad. ¿Y por qué hablo del reality show End O'Clock? Porque estas personitas con mucho tiempo libre hicieron edits, shorts, TikTok, publicaciones en las redes sociales donde hacían quedar mal a muchos miembros de Enhypen, por no decir todos. ¿Cuál fue el problema? El pecado de estos adolescentes: hacer body shaming a Sonu. Y sí, no justifico varios comentarios que hicieron, pero hay que conocer el contexto y a sus participantes. Además que muchas de las traducciones fueron hechas de manera que se malinterpretaran muchos comentarios que en un inicio no eran tan fuertes. El contexto simple: una cultura altamente enfocada en el atractivo físico, estándares de belleza altos y particulares de ese país. Una cultura que influye en las familias, sociedad, publicidad y ¿adivinen qué? Por supuesto, el mundo del entretenimiento, porque no seamos hipócritas. Sí, muchos quedamos encantados con el K-pop por los visuales, el atractivo de muchos idols. Ahora, ¿quiénes son los participantes? Pues son adolescentes, quienes casi todos han pasado gran parte de su adolescencia enfocados en ser idols, recibiendo comentarios sobre su físico de entrenadores, coreógrafos, productores, managers, idols mayores, y no solo comentarios a ellos, sino también a sus compañeros, por lo que lo han normalizado. ¿Esto está bien? No, claro que no, pero es difícil de desprogramarse cuando tanto la sociedad, la familia, los amigos y la educación te inculca que ser delgado está bien, pero no solo ser delgado, sino que no comer tanto, y que todo lo demás está mal o es algo criticable y hasta justificable para burlarse. Lo que pasó es que los chicos hicieron comentarios sobre el peso y cuerpo de Sonu, comparándolo con elefante o animales o personajes rechonchos o grandes.
esto de manera burlona pero no intimidante, como quien lo hace con un amigo. Aunque no fue solo Nicky, el más criticado fue él, porque parecía ser el que más se metía con el peso o con lo mucho que comía Sonu. Estos comentarios yo no los veo como maliciosos, porque dudo que hayan sido con la intención de dañar la autoestima de Sonu, pero sí las considero como microacciones que toda sociedad ha normalizado. Y no se estén espantando y ya diciendo, Nicky tuvo la culpa, ¿cómo podía decir comentarios tan feos a Sonu? Fue su culpa. Paren un poco y piensen, ¿qué tan normalizado tenemos nosotros comentarios similares con respecto al peso o la apariencia? En Latinoamérica no somos santos, también tenemos una cultura muy funable, por así decirlo. Quien sea libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿O acaso no has dicho cosas como gorda en tobogán, comer como cerdo, es un gordito bonachón, delgada con patas de pollo? Y estos solo son algunos ejemplos que recuerdo. Comenten otros que les han dicho a ustedes o ustedes lo han dicho, porque yo no me haré la santa. Lo de como gorda en tobogán lo decía mucho de adolescente y probablemente siga repitiendo frases que la sociedad ha creado para juzgar el físico o personalidad de los diferentes o de lo que no se considera adecuado. Así como en este lado del mundo tenemos frases así, Corea también las tiene, y si no mal recuerdo, algo que Nicky solía decir era algo con referencia a un elefante, refiriéndose a alguien gordo. Esto es una frase común utilizada por coreanos, algo así como gordito. Sí, no es una palabra buena para referirse a alguien, pero está normalizada en los adolescentes que no lo ven mal a menos que se lo pongan a analizar. De todas maneras, estamos hablando de adolescentes y los adolescentes en parte son como niños, que repiten lo que escuchan de adultos hasta que toman conciencia de que algunas frases o palabras están mal. Yo a mi edad sigo dejando de utilizar algunas frases o palabras que noto que son microacciones. Ellos recién están en esa etapa de empezar a cuestionar esas cosas, y más Nicky, que a los 15 años que comenzó con esos comentarios apenas entendía lo que podía afectarle a Sonu. Además, aunque Sonu siempre dijo que él era abierto para decir si algo lo incomodaba o molestaba, en una entrevista que tuvieron, se notó que a veces Sonu no se queja si algo le molesta, sobre todo si son burlas, porque a los miembros les gusta molestarlo. No todo con respecto a sus aspectos, sino burlas sanas entre amigos, como imitarlo para avergonzarlo o hacerlo enojar, pues para ellos es lindo cuando se enoja o desespera. Eso yo lo veo normal entre amigos, y más con quienes convives mucho, que prácticamente son tu familia. Y todos hemos tenido un primo o hermano que nos molesta para hacernos enojar, pero de una manera divertida, no para dañarnos, sino para reírse juntos, con nosotros. Eso sí, los comentarios sobre el aspecto o la manera de comer no me parecieron adecuados, pero conociendo el contexto podemos ser más flexibles y no atacar a un chico de ahora apenas 17 años. El odio hacia Nicky rebasó todo por este reality show, por los comentarios de body shaming y como consecuencia el famoso Sunki, el emparejamiento entre Sonu y Nicky se quebró. Aunque algunos lo nieguen, sí, fue por esto que por tanto tiempo no tuvimos interacciones entre ellos en distintos programas y en el escenario. Supongo que la empresa quiso evitar que Nicky recibiera más odio y por ello les pidió interactuar menos en cámara. Su amistad era linda y hubo muchas fotos del Sunki, incluso las mismas cuentas oficiales de Enhypen nombraban el chip así. Entonces el Sunki desapareció. La personalidad burbujeante y traviesa de Nicky, como cualquier adolescente, también se fumó y todo el fandom que vivió esa época notó todo lo que le afectó el hate a Nicky, a Sonu y a su amistad. Pero no solo a ellos, también al resto del grupo que hizo comentarios así a Sonu, pues se notó claramente que evitaban hacer bromas, que hacían expresiones más serias o actitudes más cuidadosas. Realmente fue una etapa muy frustrante como en Jin, porque sí, los comentarios eran normalizados, pero en el grupo no habían propiamente culpables. Los que tenían la responsabilidad de hacer ver esas microacciones fueron los adultos, porque adivinen qué, sí, todos los grupos tienen managers, productores, equipo de relaciones públicas y staff detrás de cámaras. Demasiados adultos, ¿no les parece? Pero aunque en su cultura se ha normalizado, ellos como adultos deben de ser autocríticos y darse cuenta de los comentarios que hacían los chicos, detener la grabación y explicarles.
o simplemente recortar esas partes cuestionables de los programas y luego charlar. Aunque claro, es el mundo del entretenimiento y mientras los chicos crean que es normal estar muy delgados y mantener su belleza y juventud, es algo contradictorio que te digan que no está bien criticar los cuerpos distintos o la manera de comer. Lamentablemente los chicos aprendieron por la mala, de una manera incorrecta, porque el fandom no tiene el derecho, y repito, no tiene el derecho de actuar como sus padres. A todo esto, sus padres también debieron corregirlos, enviarle mensajes o hablarles para que corrigieran esa actitud y forma de expresarse. Como digo, el fandom no son sus padres. Jin debe dejar de tomar una actitud paternalista e infantilizar a Enhypen. Entonces el fandom no debió involucrarse. Y si me dicen, es con los Ascens fueron los que empezaron. Sí y no, como dije, la bola de nieve creció por ellos, pero el fandom fue como la cereza del pastel. Por haber contestado y haber hecho revuelo por las publicaciones de esos Ascens, es que todo se desbordó aún más. ¿Qué les costaba ignorar todo eso? Denunciar esas publicaciones y videos. Incluso otros fandom hacen algo más lindo, que es mencionar al idol en sus tweets si es que empiezan a fundarlo por una tontería o criticar algo de él. Todo esto para ocultar los tweets o publicaciones que pueden dañar su imagen o a los propios idols. Porque lamentablemente muchos idols, y Enhypen, porque ellos lo han mencionado, revisan sus redes sociales y Twitter para ver lo que dicen de ellos y pueden ver lo bueno y lo malo. Pero si lo malo es ocultado con lo bueno, es una forma de cuidarlos como fandom. No es una actitud paternalista porque no es yo tengo el derecho y el deber de cuidarlo, sino es más bien un puedo ayudarlo y haré esto. Llegando a este punto me doy cuenta de que tenía que decir mucho y sacarlo de mi ronco pecho. Pensaba hacer solo un video hablando del odio y amor a Nikki, pero ya está quedando muy largo y no quiero aburrirlos, así que el siguiente video será sobre el amor enfermizo o sexualización de Nikki, que es un tema importante y que veo que nadie ha hablado y quiero dar mi opinión sobre ello. Una última aclaración, soy Jin casi desde el inicio, yo nunca atacaré a Enhypen. Si voy a atacar a alguien será a los adultos responsables, a las empresas o a las actitudes, a ellos no, porque aún son adolescentes y están creciendo. No les estoy criticando, estoy analizando la situación desde una perspectiva más madura, aunque obviamente no soy perfecta y quizás en alguna parte me he ido de hocico y he sido muy dura con el fandom o con alguien. No sé, pero mi intención aquí es opinar y dar relevancia a un tema que creo que el fandom debe darse cuenta para que la gente deje de ver a Enhypen como un grupo problemático o como un fandom tóxico. Estoy segura de que muchos compartirán gran parte de mi punto de vista, no todo porque no tengo clones en este mundo. Lo pensaba traer antes con el comeback de Enhypen, pero aprovecharé que Nikki este 9 de diciembre cumplirá un añito más. Ya será mayor de edad y espero le den mucho amor y cariño. Del bueno, no del turbio. Y eso es todo. No olvides darle like y opinar sobre este tema en la sección de comentarios.